siguiente se mostrará cómo y qué hacer y qué pueden realizar para uno poder tener una radio en su casa casera. Hola, yo voy a hablar sobre la modulación AM. En la modulación AM tenemos dos señales, la señal moduladora, que es de baja frecuencia, y la señal portadora, que es de alta frecuencia. La señal moduladora vendría siendo la información, la música, el sonido y todas esas cosas, y la señal portadora es la que nos va a ayudar a que la señal moduladora, que es de baja frecuencia, logre llegar más lejos, ya que si estaba sola se queda principal en el aire. Estas dos al juntarse, lo que va a ser captada por la antena, y cual la va a enviar hacia el circuito detector. Hola, yo soy Rodrigo Valenzuela y voy a hablar sobre el índice de modulación. Básicamente es la variación de la amplitud de la onda portadora teniendo en cuenta la amplitud de la onda moduladora. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, hay tres ejemplos de variación de amplitud. En el primer caso se aprecia una variación del 50%, una modulación del 50%. En el segundo, una variación de modulación del 100%, que en estos dos casos, estos serían de 50 o menor a 50 hasta 100. Eso sería lo normal o lo estándar. Una vez que sobrepasa ese 100%, por ejemplo en este caso que hay un 150% de modulación, una vez pasado ese límite se considera que hay una sobremodulación y comienza a existir interferencias en la señal. Bueno, yo voy a hablar sobre la forma de las señales en la diferente etapa del detector AM. Acá podemos ver la señal modulada, que es, como mi compañero mencionó antes, la suma de la portadora y la moduladora, que es lo que va a recibir el sintonizador AM con la antena, que básicamente es la información transportada por la portadora. Bueno, eso es la etapa del sintonizador. En la etapa del demodulador AM, lo que va a hacer el diodo es eliminar la parte negativa de los signos negativos para dejar solo la parte positiva de la señal. Y finalmente, en la etapa del capacitor y la resistencia, van a eliminar la portadora, dejando la moduladora sola, que es la información, la voz, la música, lo que queremos escuchar, para que después se amplifique y se escuche más fuerte. Cabe resaltar que la moduladora no va, la señal demodulada no va a quedar como la original, sino que cuando se transporta a través del aire, sí o sí hay interferencias y no va a quedar tal cual la original, va a quedar como un rizado. Bueno, eso son las señales. Bueno, yo voy a hablar del circuito detector AM, que forma parte de la demodulación AM. Esto lo podemos dividir en tres sectores, decirlo de alguna forma. El circuito resonante, que forma parte del inductor, y el capacitor variable, que esto, los valores va a variar según la frecuencia o radio que queramos escuchar. Luego tenemos la etapa de rectificación, que va a eliminar el semiciclo negativo, dejando así el positivo. Y por último tenemos un filtro, que consta de un capacitor y una resistencia en paralelo. Cabe destacar que a la salida del circuito debe ir conectado a un amplificador, ya que la señal es inaudible, debido a que se encuentra en el rango de los milivolts. Mi nombre es Alejandro Facundo y hoy voy a explicar cómo calcular los diferentes componentes de este circuito para poder intentar armarlo y ver su funcionamiento. Vamos a empezar calculando esta parte, la parte del inductor con el capacitor variable, con nuestra frecuencia inicial, que son 1070 kHz de radio del mundo, y luego calcular el diodo, que es un diodo que elegimos comercial, el que queramos, con el capacitor y la resistencia. Empezamos con esta fórmula, que es XC igual a 1 sobre 2pi por frecuencia por capacitor. Reemplazamos acá los valores, nos da este valor, 180 ohms. Esto nos da en impedancia. XC es igual a XL en este caso nomás. XL es igual a 180 ohms porque nos dio acá XC. Calculamos L, que seguimos esta fórmula. L es igual a XL sobre 2pi por frecuencia. Reemplazamos, nos da 26,77 microhenrios. Para hacer este inductor tenemos que usar otra calculadora que nos dice la cantidad de vueltas, grosor de cable, etc. Para poder verificar todo esto podemos reemplazar los valores que nos dio en esto. 2pi por raíz de L por C, todo eso sobre 1. Y nos tiene que dar la frecuencia inicial de 1070 kHz.
Bueno, con esto terminamos esta parte, ya tenemos calculada toda esta parte y luego procedemos a la parte del diodo, capacitor, resistencia. El diodo elegimos el que queramos, puede ser un 1N4148, que es un diodo de germanio. Y acá seguimos con esto, que la fórmula original es R por C es igual a 1, R por C es mayor a 1 sobre frecuencia, tiene que ser mayor de 10 a 50 veces. Entonces despejamos, R es mayor a 1 sobre frecuencia por capacitor y luego a los que no da esto lo multiplicamos entre un número de 10 a 50 para que se cumpla la condición de que tiene que ser mayor de 10 a 50 veces. Reemplazamos los números, acá elegimos la frecuencia y el capacitor elegimos el que queramos, un valor comercial, el que más nos guste. Reemplazamos todo, acá nos dio 93,45 por 10 a 50. Yo en este caso lo multipliqué por 10, me da 934 ohms y lo redondeé a un valor comercial que son 1000 ohms. Y luego tenemos la fórmula original que es R por C mayor a 1 sobre frecuencia, multiplicamos la resistencia por 10 en mayor a 1 sobre la frecuencia original y nos da 10 microsegundos es mayor 10 veces a 0,93 microsegundos. Y con esto terminamos y podemos intentar armar nuestro circuito de modulador.